Si todo va bien, va a clasificar a la fase final y vamos a seguir teniendo 4 partidos más. Ahora, si no clasifica, bueno, estos serán los 4 partidos que va a jugar. Yo creo que va a clasificar Ecuador, pero bueno, es mi opinión. Después voy a hacer mi predicción porque yo sé que quieren escucharme a mí también. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, por supuesto, análisis también, ¿por qué no? Hoy no vamos a hacer reacción, hoy no es reacción del Sub-20, del Sudamericano Sub-20, y en este caso un especial de Ecuador. Ya saben que se está aproximando lo que va a ser el Sudamericano Sub-20 del 2023. En este caso, la última edición que tuvimos fue 2019, no estábamos en ese momento cubriendo el campeonato, nos hubiese encantado poder cubrirlo porque de hecho surgieron muchas, pero muchas leyendas, mejor dicho, joyitas, todavía falta para que sean leyendas, pero surgieron muchas joyitas que hoy en día abastecen a las selecciones mayores, como es el caso de Ecuador, en el día de hoy que vamos a hablar justamente de ella. Gonzalo Plata, jugadores como Moisés Caicedo, jugadores como Campana, jugadores que en ese momento fueron figuras en lo que fue la Sub-20 y hoy en día están jugando en las divisiones mayores. Por supuesto, hay jugadores que estuvieron en ese sudamericano y hay otros que no, de los que voy a ir nombrando. Pero bueno, en el caso de Argentina también está Julián Álvarez, que fue campeón del mundo este año, el año pasado. Pero bueno, estuvo en ese sudamericano sub-20 también. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, quiero que tomemos dimensión de lo que es un sudamericano sub-20. Mucha gente le resta importancia porque es una división inferior, porque no es la selección mayor y quizás no le presta tanta atención. Y la verdad es que estaría bueno que a partir de este momento, o es lo que queremos fomentar acá desde Suda, le prestemos atención a estas cosas, al sudamericano sub-17, al sub-20. Es cierto que va a haber muchos jugadores que quizás no vamos a ver en la división mayor porque se pueden quedar en el camino tranquilamente. Pero está bueno conocer cómo están las inferiores de cada selección. En este caso, otra de las cosas que tienen que saber es que existen jugadores que no son cedidos por parte de los equipos de Europa, por ejemplo. Hay muchos jugadores, tanto de Ecuador como Argentina, hay muchos jugadores escondidos en equipos de Europa que sus equipos no lo quieren ceder a la selección y de esta manera también nos perdemos de ver muchos talentos en la Sub-20. Así que hablo de Ecuador y Argentina en este caso porque son los dos equipos que más seguimos de cerca y más jugadores conocemos. Pero también está el caso de Perú, de Chile, de Uruguay. Tenés muchas selecciones que tienen jugadores afuera que no pueden ser cedidos para jugar el Sudamericano Sub-20. Vamos a empezar, si les parece, con esta predicción. Que en realidad no es una predicción, no llega a ser una predicción porque no voy a dar resultados. La predicción ya la hizo el otro integrante de Suda, del grupo A y del grupo B. Y después, a medida que vayan llegando los partidos, vamos a ir haciendo predicción partido a partido. Así que los invito a que vayan a ver, una vez terminado de ver este video, el video que va a tener en el primer comentario fijado, para ir a disfrutar de la predicción de este grupo. La realidad es que Ecuador es el defensor del título. Fue el último campeón, de hecho de fondo estarán disfrutando, mientras yo estoy en un costadito, arriba, estarán disfrutando los goles de Ecuador, el camino de Ecuador en ese Sudamericano Sub-20, que dicho sea de paso, si quieren que haga un video especial en el canal de historias sobre el camino de Ecuador en ese Sudamericano, me lo pueden dejar ahí en los comentarios que con gusto lo voy a hacer y rompan a like el video. Así que, bueno, el grupo de Ecuador en este caso, los dirigidos por Jimmy Brand. Jimmy Brand es el técnico de las inferiores, veremos si va a seguir el Lechuga Alfaro en la división mayor, en la selección mayor, o si va a haber un cambio de técnico, pero yo creo que no se va a tocar mucho el trabajo que se está haciendo en las inferiores porque de hecho está en un muy buen camino y a las pruebas me remito. Ecuador está en el plano internacional, de a poquito empieza a ganar terreno en lo que es el Mundial, ya ganó experiencia este Mundial de Qatar, tiene una muy buena camada de futbolistas, entonces sería algo injusto sacar a Jimmy Brand. Pero bueno, quiere buscar la tercera clasificación al Mundial. Les explico por qué. Está dividido en dos grupos. Este video ya lo hice, pero bueno, para el que no lo quiera saber. Dos grupos de 5 equipos. Los primeros 3 de cada grupo van a clasificar a la fase final y esos 6 se van a enfrentar entre ellos, así todos contra todos. No importa si te enfrentaste en la primera rueda, te tenés que enfrentar de vuelta. Y de ahí van a salir los 4 primeros que van a clasificar al Mundial y los primeros 3 van a clasificar también a los Panamericanos. Así que, nada, simplemente les tiro esa data. El grupo de Ecuador. ¿Con quién comparte grupo Ecuador? Ya voy a ir con la lista, tranquilos. Ecuador comparte grupo, es el campeón 2019, campeón vigente, comparte grupo con Chile, que su mejor versión fue subcampeón en 1975, así que imagínense lo flojo que está Chile últimamente en las inferiores. Uruguay, que fue campeón 8 veces. 8 veces. Locura, Uruguay tiene unas inferiores de la concha de la lora.
Venezuela que va en busca de un batacazo, porque la verdad es que Venezuela siempre tuvo buenas divisiones inferiores, pero no llega a dar el salto, no llega a pegar el paso final. Tuvo una buena camada que llegó a un mundial hace poco, fue tercero 2 veces, de hecho, sus mejores versiones llegaron de esa manera. Clasificó un mundial hace poco también, quedó, creo que había quedado cuarto, una cosa así. Hubo un duelo que tuvo frente a Uruguay que volaron patadas para todos lados. Bueno, nada, en fin. Hubo buenas clasificaciones por parte de Venezuela al Mundial. Y después tenés a Bolivia que fue cuarto 2 veces. Así que Bolivia también va en busca de poder romper un poco. No sé si va a estar Miguelito terceros, pero bueno, es otra de las joyitas. Ahora, ¿cómo va a ser el camino en este caso de Ecuador? Bueno, el Ecuador va a debutar el viernes 20 de enero a las 7:30 frente a Chile. Así que el viernes 20 de enero los espero acá. Los espero acá en la pantalla de Suda. Quiero que estén acá conmigo para disfrutar juntos de lo que va a ser el sudamericano. El domingo 22 de enero, o sea, 2 días después, a las 4 de la tarde va a enfrentar a Bolivia. También los espero acá en la pantalla de Suda. Jueves 26 de enero, a las 7:30, va a enfrentar a Venezuela, la Vinotinto, que les dije que va en busca del batacazo. También los espero acá en la pantalla de Suda. Y por último, el sábado 28 de enero, a las 6:30, frente a Uruguay. Si todo va bien, va a clasificar a la fase final y vamos a seguir teniendo 4 partidos más. Ahora, si no clasifica, bueno, estos serán los 4 partidos que va a jugar. Yo creo que va a clasificar Ecuador, pero bueno, es mi opinión. Después voy a hacer mi predicción porque yo sé que quieren escucharme a mí también. Pero bueno, todo eso sí apoya mucho este video. Y ahora, esos 4 partidos, ¿quiénes van a ser los defensores de esos 4 partidos? ¿Quiénes van a ser los defensores al título del 2019? Bueno, los voy a ir nombrando y ustedes después quiero que me dejen en los comentarios un top 3 o un top 5 mejor, un top 5 de jugadores que creen que la van a romper de Ecuador en este sudamericano. Así nosotros después agarramos esos 5 jugadores y los analizamos por separado, si les parece. ¿Quieren? Vamos a ir con la lista. Por un lado tenemos a Tony Jiménez, que es arquero de Guayaquil City. La mayoría son del fútbol local, eso es algo muy positivo porque habla también, van a ver que hay algunos de Europa, pero habla también de la buena labor que está haciendo el fútbol ecuatoriano y lo que ha crecido últimamente. Tony Jiménez, como les dije, arquero de Guayaquil City. Después tenés a Ethan Minda, arquero también de Liga de Quito en este caso. Después, el tercer arquero y último arquero es Gilmar Napa, arquero también de Orense en este caso. Vamos a pasar a los defensores. En este caso, ¿cuántos defensores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 defensores lleva. Bueno, va con lo justo, O sea, hay un puesto que no lo va a poder cubrir. Está Luis Córdoba, que es defensor de Deportivo Cuenca. Yeltsin Erique, de Liga de Quito. Garis Mina, defensor de Independiente del Valle, a este chico le tengo fe. Davis Bautista, defensor del Aucas. Va a ir también con Byron Carabalí, del Aucas también. El Aucas está aportando muchos jugadores, eso me gusta. Ha crecido mucho el Aucas. Daniel de la Cruz, defensor de Liga de Quito. Orlando Herrera, defensor de Independiente del Valle. Esos son los defensores. Ahora vamos con los volantes. Muchos volantes acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 volantes y 3 delanteros. Ojo, ojo con los volantes que puso. Daniel Castillo de Liga de Quito. Patrick Mercado de Independiente del Valle. Mercado me gusta. Patrickson Delgado del Ajax. Ojo con este chico también, del Ajax. O sea, está en Europa este chico. Y acá viene Juan Sánchez del Sporting Cristal de Perú. Este es el único chico que no está en el fútbol local, que está afuera, pero que no pertenece tampoco a Europa. O sea, los únicos 2 que juegan afuera son Patrickson Delgado, que es del Ajax, y Juan Sánchez, que juega en Sporting Cristal. Patrickson Delgado a mí me gusta mucho. Quiero que lo sigan de cerca, estén atentos a ese nombre porque puede ser una de las figuras de este sudamericano. Después tenés a Oscar Zambrano de Liga de Quito. José Klinger de Independiente del Valle. Este es otro de los chicos que estuvimos siguiendo en los torneos que juegan las divisiones inferiores de Independiente del Valle, que juega muy bien Klinger, así que para seguir de cerca. Creo que, si no me equivoco, tiene 17 años Klinger. Si me estoy equivocando, me lo dejan en los comentarios. Sebastián González de Liga de Quito. Yaimar Medina de Independiente del Valle. Alan Minda de Independiente del Valle. Emerson Pata de Independiente del Valle también. Y vamos a pasar con los 3 delanteros, porque arranca con Justin Cuero, que también juega en Independiente del Valle. Oscar Romario Sosa, que juega en Liga de Quito. Y Christopher Zambrano, que juega en el Aucas. Bueno, como siempre, Independiente del Valle gana la mayoría, ¿no? Sí, porque a ver, hay uno de Liga de Quito, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores, 7 jugadores de Liga de Quito contra 4, 5, 6, 7, 8 jugadores de Independiente del Valle. Bueno,
La mayoría son entre Independiente del Valle y Liga de Quito, son los dos equipos más fuertes del fútbol ecuatoriano, eso ya lo sabemos. Pero, ojo porque también está Aucas, ojo porque también tenés a Orense, ojo porque también tenés a Cuenca que también aporta a sus jugadores. Hay muchos equipos de Ecuador que han crecido mucho últimamente y de hecho a las pruebas me remito. Esta es la lista de los... ¿Son 23? Ya no, sí, son 23. De los 23 futbolistas que van a defender a la Tri, que van a defender los colores de la Tri y ojalá le den una alegría más al pueblo ecuatoriano. Como les dije, es para seguir de cerca este torneo, es para empezar a descubrir las nuevas joyas, los nuevos talentos del fútbol sudamericano. Y ya terminamos con la lista de Ecuador. Probablemente mañana o el lunes vamos a arrancar con la lista de Chile, después la lista de Uruguay. Vamos a hacer la lista de las 10 selecciones que van a jugar este Sudamericano Sub-20. Como les dije, déjenme su top 5 jugadores que la van a romper en este Sudamericano ahí en los comentarios y con gusto yo los voy a leer y vamos a empezar a debatir de eso también. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.